Estás escuchando Beatles Hour. Por George y por John. Damos aquí inicio a Beatles Hour, episodio número 3 para este mes de enero 2023. Soy Luis Limón y les doy como siempre la bienvenida a este podcast a través de Spotify, a este video podcast a través de YouTube, donde sea que nos estén escuchando y también viendo. Bienvenidos sean todos aquí a Beatles Hour. Mucho que comentar, bastante que analizar y todo esto como siempre en compañía de Jorge Ramos. George, ¿cómo estás el Hola. día de hoy? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, todo pinta bastante bien. Hay muy buenas noticias en torno a Ringo principalmente. Exactamente. Y pues llevamos ya con este nuestro tercer episodio. Iniciamos el año pasado. Mira cómo pasa el tiempo. Mira cómo pasa el tiempo. Iniciamos en 2022 y para 2023 estamos ya en nuestro tercer episodio de esta nueva faceta de Beatles Hour. Para quien anteriormente no había escuchado, no conocía el proyecto Beatles Hour, en realidad es un programa radiofónico con una gran tradición ya en años, en diferentes estaciones en la ciudad de Puebla. Y ahora, pues en este nuevo proyecto, Estaciones de radio, claro, YouTube, lo llegamos a hacer por YouTube, sí. streaming, televisión en demanda, Así en los es. diferentes medios. Y ahora llegamos por fin a lo que está actual, a Spotify. Spotify. Y también seguimos en YouTube. Exactamente, donde pueden escuchar los dos episodios anteriores y por supuesto en YouTube a través de un canal que se llama El Topper. Quien es quien hace todo esto posible, el que estemos aquí frente a ustedes y tengamos esta comunicación, es gracias a todo el equipo de El Topper y de As Media, a los cuales pues realmente por eso estamos aquí nuevamente Beatles ahora. Muy bien, pues vamos a dar inicio, Luis, Claro que sí, George. con lo más importante de esta semana. Y bueno, pues te doy a ti la entrada para que nos hables de Ringo y la nueva gira que se anuncia ya de manera oficial. Evidentemente con lo que hablamos nosotros en nuestro primer episodio y la semana pasada, se especulaba sobre que Ringo pudiese salir nuevamente de gira después de este penoso episodio de salud que tuvo Ringo de estar contagiado de COVID, nuevamente de COVID, y que eso llevó a que en su momento pues hubiese la cancelación de las fechas que faltaban para terminar su gira en el año 2022 y que desafortunadamente esas fechas eran las dos en las que se iba a presentar en nuestro país. Desafortunadamente las fechas se cancelaron, de hecho el resto de la gira se canceló, que todavía eran una buena cantidad de casi una decena de conciertos, pero ahora Ringo ha publicado ya de manera oficial que esta nueva gira la inicia en el mes de mayo, Luis. Así es, esto se dio a conocer este pasado 12 de enero, que se dio ya el comunicado oficial a través del medio oficial de Ringo, su sitio ringostar.com, y ya genera lo que va a ser la gira para primavera 2023, la cual empezará el día mayo 19 en Temecula, California, en el Pachanga Resort and Casino. Pachanga, de hecho, ese es el nombre, que en el caso de México pues tiene esa connotación. Sin embargo, ahí empieza Ringo su gira el próximo 19 de mayo, una gira que básicamente en esta primera visión de todo lo que es primavera 2023 será únicamente para los Estados Unidos. Lo que comentábamos, lo más seguro es que se quede en esta área del mundo. Habrá que esperar si para una segunda parte de la gira para el otoño amplía lo que es lo que puede abarcar. Sin embargo, aquí básicamente es Estados Unidos, empezando 19 de mayo y acabando junio 17, literalmente un mes completo de gira de Ringo Starr, visitando Arizona, Las Vegas, San Diego, Orlando, Oregon, Colorado, California, evidentemente en diferentes ciudades, y la gira concluirá esta parte el día 10 y 7 de junio en el San José Civic en San José, California. Así es, bueno, entonces el inicio de esta gira, mayo 19, se da en California, termina en California también. Y bueno, pues es importante mencionar que la All Star Band que acompañará a Ringo en esta nueva gira, en la gira 2023, son los integrantes, en este caso Ringo, por supuesto, siendo el líder de la banda. Pero también está Steve Lukather, como desde hace ya mucho tiempo. Afortunadamente repite Colin Hay, sigue todavía formando parte de la All Star Band. Edgar Winter, Warren Hamish Stewart
y Greg Bisonet. Básicamente la gira con la que iba a llegar a nuestro país. Y habíamos hecho ya también la observación o la anotación de que en este caso, pues el integrante que pues durante mucho tiempo acompañó a esta All Star Band fue Greg Rowley. Greg Rowley, bueno, él ha sido ya suplido en este caso por Edgar Winter, pero pues básicamente la All Star Band mantiene incluso esta misma cohesión, un set list en el que únicamente se hace este cambio por las canciones de Edgar Winter. Y recuerden que está también Hamish Stewart, excelente guitarrista que también bajista que también formó parte en su momento de la banda de Paul en la década de los años 90. Exactamente, Hamish Stewart, que incluso empezó a trabajar con Paul desde el 87, sí, ya cuando se dieron las primeras sesiones con Elvis Costello, después en la World Tour, en la New World Tour, hasta que hubo este lapso de años que Paul no tuvo giras, y ahora Ringo lo retoma ya desde hace unos 3 años aproximadamente, y se vuelve ya integrante a lo que es bajo, guitarra, y también interpretando las canciones con su banda original, The Average White Band, entre ellos Work to Do, que la escuchamos en Spotify en el episodio pasado, y también la clásica Pick Up the Pieces, una excelente canción. Entonces, Ringo de gira a partir ya del próximo mes de mayo, mes de junio, esta primera parte, lo que es primavera 2023, y qué bueno tener otra vez completamente activo a Ringo. Sí, exactamente, sobre todo por pues esto que de lo que hablábamos, y parece que ya su recuperación, por supuesto, ya es evidente, es total, y bueno, ahora retoma. Ringo justamente declara, ¿no?, que es un nuevo año, y además con el nuevo año él anuncia estas nuevas fechas, además de que él habla de que ama tocar en vivo, evidentemente con la All Star Band, y espera a verlos a todos muy pronto. Claro está que para nosotros ahora la expectativa es saber si habrán fechas para Sudamérica, Latinoamérica, más bien, porque, bueno, pues nos quedamos con ese mal sabor de boca. Y yo no dudo que posiblemente esté en la mente justamente de la productora de las giras de Ringo, el hecho de México, ¿no? Como estas fechas que se cancelaron. Pero bueno, hasta ahorita únicamente estamos hablando de Estados Unidos. Curiosamente, no hay ciudades en Canadá, que era también algo muy común de Ringo, abrir en Canadá o iniciar giras en Canadá, y de ahí pues ya bajar hacia lo que es Estados Unidos. Ahora únicamente se limita a los Estados Unidos y bueno, en una gran cantidad de ciudades por la Unión Americana, y esperemos, insisto, cuando tengamos más información respecto a posibles más fechas, pues por supuesto que Beatles ahora será el medio por el cual ustedes se enterarán oportunamente. Y con lo que comentas, básicamente es la costa oeste de Estados Unidos, Arizona, California, Nevada, sube hasta Colorado, ya que Ringo tiene casa en Colorado, de todas las que tenía y que ya vendió. Ya tiene él residencia en Colorado, entonces tocará allí lo que será el día 7 de junio en el Pikes Peak Center, como referencia de estos lugares que también en su momento, con base en que sea cada concierto, tanto en el Facebook como en el Instagram de Beatles Ahora, iremos publicando qué día es y en ese día en qué lugar se presenta Ringo con motivo de su gira Primavera 2023. Y en el caso para la fecha de Los Ángeles, 15 de junio, esperemos también tener a un corresponsal de Beatles Ahora, como lo hicimos en el caso de Ringo y de Paul para la Got Back, que estuvimos publicando en Facebook lo que se daba a su momento, y de Ringo también en lo que se dio también en el Teatro Griego, ciertamente. Ya esto lo iremos comentando, ya cercano a los días previos a estos conciertos. Ringo de gira, George. ¿Y sabes qué me hace pensar, ahora que estoy viendo las fechas? Posiblemente es una posibilidad de que hayan algunas otras más, porque hasta el día junio 17 no hay ninguna fecha que coincida con su cumpleaños. Y tú sabes que a veces Ringo acostumbra a celebrar su cumpleaños en el escenario, y aquí llegamos hasta junio 17, más bien coincidente con el cumpleaños de Paul. En tal caso. Sin embargo, probablemente no puedan haber algunas otras fechas por los Estados Unidos. Sabemos que Ringo acostumbra celebrar sus cumpleaños ya desde hace una buena cantidad de años en Los Ángeles, ¿verdad? Eventualmente es donde él ha estado. Ya sea afuera de Capitol Records o lo que fue en pandemia, literalmente saliendo de su casa, cruzando literalmente su casa, a donde está colocada la estatua de su mano de Peace and Love, que es lo que hizo en 2020
2021 y 2022 como los 2 años más inmediatos. Literalmente está cruzando su casa en Los Ángeles, que es donde Ringo reside ya desde, básicamente desde los 80s. Así es. Okay. Y hablando de esta escultura, también hace algunos meses se hizo una réplica, tamaño más accesible para que pueda estar dentro de tu casa, una réplica de 500 unidades de lo que es la mano de Peace and Love y que se han estado también vendiendo a través de Julian's Auction, que es quien también ha publicado los últimos 2 discos de Ringo. Y libros también, ¿no? Y libros, dije discos no, los 2 últimos libros Lifted, de Ringo. me parece que hablábamos de él. Lifted y el de los 30 años de la All Star Band. Así es. Que son libros de Julian Saxon. También esta casa está vendiendo la reproducción de la mano de Ringo. Un nuevo podcast de Beatles ahora en streaming cada martes. Bueno. Cambiando pues, de tema, George. Cambiando de tema, y pensaría yo aquí vamos a hacer un tanto de historia, porque en este programa, además de que abordamos, yo creo que por eso el nombre Beatles ahora, ¿no? Estamos muy a lo que sucede ahora, el día a día en los Beatles, pero también es importante muchas de las veces hacer reminiscencia de acontecimientos que son muy importantes dentro de la historia del grupo. Nosotros iniciamos con todo este periodo de celebración de 50 años desde hace ya una buena cantidad de años. Desde hace literalmente 10, George. Exactamente, 11. En el que muchas publicaciones, muchos lanzamientos, discos, etcétera, 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 llegaban a su medio centenario, ¿no? Y ahora, si lo vemos en retrospectiva, pues hablábamos de los 50 años, ¿no? Y presumíamos posiblemente entonces el estar hablando de los 60, de los 70, los 80, y bueno, ahí apresúrame un poquito el centenario de algunas cosas que no sé si nos toque vivirlo, pero ahora estamos ya en la época en la que vamos a estar hablando de los 60 años de todos estos acontecimientos importantes. Uno de ellos, y el importante, el que concierne a esta fecha, este mes de enero, son los 60 años de la publicación del sencillo, ojo, del sencillo Please Please Me. Cuando hablamos y hacemos la aclaración de el sencillo, hablamos del single, el que se lanzó como un disco de 45 revoluciones por minuto que la contenía canción como tal. cara A y cara B, la canción exactamente, porque ya hablaremos también de los 60 años, pero del álbum Please Please Me, que ese fue el larga duración. Un poquito más de un mes. Así es. Ciertamente. Y pues, ¿qué pasaba, Luis, entonces, y cuál es este acontecimiento histórico y sus pormenores? Exactamente, 60 años que se lanza el pasado 11 de enero 11 de 1963 en el Reino Unido, el segundo sencillo del grupo, Please Please Me, con cara B, Ask Me Why. Esa canción, Lennon-McCartney, aunque en este caso es mucho más composición de John, tanto cara A como cara B son más de John. Si Love Me Do, P.S. I Love You, primer sencillo del grupo de octubre 62, era más de Paul las dos, en esta ocasión el sencillo es más John, Please Please Me en la A y Ask Me Why en la cara B. Y que es una canción que logra por fin alcanzar el nivel de audiencia y el nivel de impacto que a Love Me Do le haya faltado un poquito. Recordemos que Love Me Do se queda en las listas número 17 y Please Please Me llegará al número 2 o número 1 dependiendo de la lista que publicase en ese entonces, que no eran tan ¿confiables? Más bien oficiales. Okay. Confiables, pon tú que sí. Yo creo que incluso hasta más confiables que hoy en día con toda la tecnología podría pensarlo. No lo sé, podríamos arguirlo. Sin embargo, no eran tan oficiales y finalmente se da que llegará a número 2 según lo que es el Record Retailer y lo que es el New Record Mirror, dos periódicos que también manejaban la escena musical en ese entonces en Inglaterra, y que lo sitúan en número 2, y en el caso de lo que sería otros periódicos, sí lo ponían como número 1, que son el Melody Maker, el New Musical Express y el Disc. Esos 3 periódicos, sí, número 1. Entonces, pues entre 1 y 2, pero finalmente es el primer gran éxito para ellos. Así es. Lo interesante con este aspecto de lo oficial, cuando se dan ya oficiales las listas de sencillos en Inglaterra, las que se toman como base van a ser las del Record Mirror. Y entonces por eso oficialmente Please Please Me no llegará a número 1. Y por esta razón no viene en el disco 1. Así es. Hable Love Me Do y luego nos vamos como track 2 From Me to You.
Sin embargo, finalmente es éxito y esto es también un parteaguas importante para de allí seguirse impulsando más el grupo con lo que después sería From Me to You, She Loves You y en adelante. Así es importante, como les digo, hablar un poco de historia. Estamos hablando aquí ya de que por fin Brian les había conseguido su primer contrato de grabación, en este caso con una subsidiaria de una empresa muy importante que era EMI, en este caso con Parlophone. De hecho, es curioso apuntar que la génesis de estas canciones no se remontan al año 1962 o 1963, sino son canciones, por ejemplo, en el caso de Love Me Do, que Paul había compuesto ya incluso desde finales de la década de los 60. De los 50. De los 50, perdón. Curiosamente, ahora que hablabas, ¿no?, de la composición y de si posiblemente el primer sencillo era más de Paul y el segundo de John, creo que aquí ellos ya, y sobre todo por entrevistas que se les hicieron en esta época en la cual se les preguntaba quiénes eran los que componían, ellos se asumían ya como co-compositores. No había una atribución directa a Paul o a John, en el caso de sus canciones, sino que se comenzaban ya a entender como una sociedad. Ahora, en el caso de Love Me Do, curiosamente, tanto de Paul podríamos hablar que fue la composición musical, la letra, pero John también tuvo importancia Totalmente sobre lo que fue la letra de la canción y sobre todo el interpretar una armónica dentro de la canción, que para la época creo que John particularmente lo presumía, decir que posiblemente eran el primer grupo que habían, evidentemente dentro del género pop rock, que habían incluido una armónica en una de las canciones. Entonces, esta canción, Please Please Me, fue grabada incluso desde el año 1962, pero por darle, digamos, un poquito más de ponderación al sencillo Love Me Do, se pensaba que el sencillo primero de los Beatles fuera lado A, Love Me Do, y en una de esas el lado B, Please Please Me. Sin embargo, George Martin fue el que dijo o pensó, con esta visión de un gran productor que es, a fin de cuentas, era su labor, que Please Please Me era tan buena como Love Me Do y que no iba a ser conveniente que Please Please Me se legara al lado B como una canción complementaria. Exacto. Entonces George Martin decidió, junto con el grupo, enfocarse en Love Me Do como primer sencillo y posteriormente trabajar en Please Please Me, sabiendo George Martin que era una canción que también iba a ser de un gran impacto, y prueba de ello es lo que tú acabas de decir. Es una canción que, bueno, salvo esta situación que haces acotación de las listas, pues por ahí sí puede ser considerada como un número uno de los Beatles, dices tú, dependiendo, ¿no?, desde qué listados o charts se vea. Pero esta es una anécdota importante. Ya posteriormente esta canción la pueden encontrar ustedes en el álbum que además lleva su nombre, Please Please Me. Exactamente, Además con de lo que Love Me Do. estabas comentando, ciertamente, George Martin, después de grabar la versión final ya de Please Please Me, le abrió el micrófono para comunicarse de la cabina al estudio y les dijo: felicitaciones, señores, acaban de grabar su primer número uno. Y literalmente, pues es lo que está pasando con lo que estamos comentando. Sí, y recordemos que George Martin al inicio desconfiaba mucho, evidentemente, de este nuevo grupo que llega a los estudios de grabación. Y él, recordarás que le sugería a los Beatles, o más bien les quiso imponer la grabación de How Do You Do It. Y John fue como... Yo pienso que los cuatro... Los cuatro, de bueno, hecho. Ringo un poco menos, porque a ahí lo viene mejor la acaba historia de entrar, Ringo. era nuevo. Exactamente, pero ellos de alguna manera querían entrar al mundo de la música con sus propias composiciones. Y entonces, bueno, George Martin les dio como el beneficio de la duda. Es más, les dijo algo así como, parafraseando por supuesto: si ustedes componen algo mejor que How Do You Do It, yo lo grabo, ¿no? Y fue Please pues Please Me. nada más arrancamos con Please Please Me, Love Me Do, que al día de hoy pues son canciones icónicas. Sí. Y pues... Algo muy interesante con lo que estás comentando, George, lo que es la interpretación musical del grupo y en particular el bajo. Sí hay canciones de los Beatles de la primera época que el bajo es muy sencillo. Las hay. From Me to You sería un caso, que va a ser el tercer sencillo, que también saldrá en el 63. Sin embargo, Please Please Me es un bajo que, si yo buscaría darle una catalogación, podría llamarlo un bajo protopunk. Es decir, es un bajo que está todo el tiempo continuo, y es lo que también le da una fuerza a este ritmo que lleva la canción, evidentemente con la velocidad a la que ya modificaron la versión inicial, a la que todo el mundo conocemos. Entonces, el bajo es muy interesante. Y también en el contexto de las dos canciones del sencillo, Please Please Me y Ask Me Why,
tenemos en ambas canciones lo que es la octava media, esa parte que cambia de la estructura de lo que es el coro y el verso a la octava media. Y lo interesante, que el bajo en la octava media de Please Please Me y el bajo en la octava media de Ask Me Why, ahí son semejantes. Tienen ese mismo recorrido. Escúchenlas con detenimiento. En unos segundos aquí la podrán escuchar en Spotify Beatles Ahora. Y se da esta situación. Entonces, ahí era esto que Paul ya empezaba a buscar el bajo como un instrumento que tuviera presencia muy importante y que va a ser punto clave hacia el futuro del grupo. Así es. Y Paul está al bajo con lo que es también los coros, George en la guitarra principal y coros, John, voz principal, guitarra rítmica y armónica, como ya también comentabas, y Ringo, evidentemente, en la batería. Y en el contexto de armónica, ve Love Me Do, Please Please Me y From Me to You, los primeros 3 sencillos, tienen de base también la armónica. Sí. Y hay otras canciones también del grupo. Sí, pero estamos hablando de 3 grandes hits iniciales, con eso que a lo mejor les dio lo diferente de del resto de bandas que habían, ya lo hemos dicho y lo vimos el año pasado, el episodio pasado, con lo de King Size Taylor, la muerte de este personaje, que fue una época en la que bandas habían muchas, ¿eh? El tema era sobresalir dentro de esa gran cantidad de bandas, y los Beatles lo hicieron pues justamente con esto, que curiosamente la anécdota de que esa armónica de John se habla de que posiblemente pudo haber sido robada por John. Yo creo que en una posiblemente tienda no, sí en se Holanda, la robó. En Holanda, durante lo que eran sus viajes, a sus primeros viajes a Hamburgo. Ajá. Y mira, ¿quién iba a pensar que esa armónica, que fue robada por John, pues después iba a ser el sello importante o diferenciador de los primeros años de los Beatles? Curioso también apuntar que aquí ya comienzan a sonar nombres de personajes tan importantes, por supuesto, como es George Martin, su productor, pero también en las sesiones de grabación de estas primeras canciones estaba Jeff Emerick, con un papel menos, por supuesto, importante, pero Jeff Emerick también estuvo presente en esto que fueron las primeras grabaciones de los Beatles. Y curiosamente, esto, claro, se puede hablar únicamente como algo ideal, como algo muy romántico, pero se dice que cuando George Martin vio por primera vez al grupo, porque además me parece que él encargó la primera sesión de grabación y le dijeron, alguien lo mandó traer, fue como, vayan a llamarle a George Martin que suba, me parece que estaba por ahí en el comedor o no sé. De Abbey Road. Exactamente, porque algo importante, algo mágico vieron posiblemente en esa banda, y de ahí George Martin pues ya no se separaría de ellos, y sabemos que también la historia de George Martin junto al grupo, junto a John, Paul, George y Ringo, es crucial. Y hay que decirlo para que el grupo se desarrollara de esa manera. Exactamente. Estás escuchando Beatles Ahora. Cambiamos de tema, George, y vamos al punto, pues, recordatorio, importante también, Otro de lo que obituario. se dio, otro obituario de lo que se dio en días pasados, para ser precisos, el pasado 12 de enero. Ok. Y pues se trata de la muerte de un gran guitarrista. Totalmente. Está vinculado él como al género del rock, pero además él era un gran blusero. Quizá también por eso la magistralidad, ¿no?, con la que interpretaba la guitarra. Y estamos hablando de Jeff Beck. Jeff Beck fallece el pasado... ¿fue martes? ¿Qué día de la semana fue? Formalmente está apareciendo 10 de enero. El 10 de enero. 10 de enero. Que él falleció. Y bueno, es lo que sucede a veces con estos grandes artistas, que las notas ya de la muerte se da posterior, ¿no?, al fallecimiento de estos grandes músicos. Y se da a conocer que Jeff Beck, pues... muere, y fíjate que en redes sociales hubieron evidentemente una gran cantidad de músicos importantes dentro de la escena del rock de los años 60 que pues pusieron públicamente sus condolencias. Yo en WhatsApp estuve publicando algunas de ellas en lo que son los estados, y por supuesto los Stones, tanto Mick Jagger como Keith Richards como Ron Wood hicieron lo propio. The Kiss, Paul Stanley y Ace Frehley también hicieron lo propio. Paul también se pronunció al respecto. Y las cuentas de algunas grandes bandas, Ozzy Osbourne también lo hizo. Pero, por ejemplo, la cuenta de The Doors, la cuenta de Kiss ya como banda. Y un sinfín, evidentemente, de artistas, de bandas que
Y evidentemente su gran amigo Rod Stewart también. Y Rod Stewart, Y exactamente. también Ron Wood, que eran muy cercanos a Jeff Beck, también evidentemente pues con mucho más cercanía, más vinculación, más empatía con Jeff Beck. Exactamente. Y muchos de ellos coincidían en algo y lo citaban como un gran referente, no solamente de la música rock o del blues, sino un gran referente para muchas nuevas generaciones o para bandas que gracias a él, pues evidentemente tomaron también cierta inspiración en la manera de ejecutar la guitarra. Lo teníamos que mencionar en Beatles ahora, porque además sí hay vinculaciones, en Claro este que caso de Jeff Beck con los Beatles, quizá no tan directamente en el sentido de haber tenido alguna composición o haber ejecutado algo en algún momento en vivo juntos o qué sé yo, pero sí Jeff Beck también tuvo a bien en su momento coverear algunas canciones de los Beatles. Sí hay un poquito relación entre ellos. Jeff Beck fue invitado de Paul. No estoy seguro si Jeff Beck asistió a la boda de Paul con Nancy. Uh-huh. Me parecía ser que sí, no estoy seguro. Y también asistió Jeff Beck con su esposa también a algún evento de los Beatles en Abbey Road. Uh-huh. Cualquiera que haya sido en los últimos años. Eso en el contexto de Paul. Entonces, pues había este conocimiento. Finalmente, si supongamos, como estoy comentando, si Jeff Beck asistió a la fiesta de la boda de Paul, pues si lo invitas es amigo. Porque hay Sí. amistad, ¿sí? Sí, claro, pudieron haber ido cualquier otro gran artista, pero fue Jeff Beck, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Ringo, Jeff Beck también visitó a Ringo en cierto concierto de sus giras. Backstage estuvo Jeff Beck, y Jeff Beck junto con Ringo y junto con David Gilmour aparecen en el video Too Much to Lose de Jan Hammer. Jan Hammer, compositor, sobre todo instrumentalista, compositor de temas para televisión, varios de ellos, y busquen en YouTube Jan Hammer Too Much to Lose, y están Ringo a la batería, Jeff Beck en la guitarra, David Gilmour al bajo, interesante, y entonces pues también se conocían. Había esta pues relación como músicos, en la escena te conoces, Claro. y por eso también lo que ahora estamos comentando de lo que están también publicando ellos con respecto al fallecimiento de este excelente guitarrista Jeff Beck. Jeff Beck, Además músico- trabajó con George Martin. Músico inglés y además trabajó con George Martin. Y bueno, si ya lo ponemos en la justa medida, pues es considerado dentro de los guitarristas que son llamados como la Santísima Trinidad, ¿no? Ujú. En este caso, con otros dos También, portentos totalmente. de la guitarra, que son Eric Clapton y se me fue el nombre de Jimmy Page. Jimmy Page, Que además lo exactamente. interesante es que Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck fueron en un momento el guitarrista principal del grupo The Yardbirds Sí. en los 60s. Y entonces esta vinculación con The Yardbirds, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, por eso se les llama también en el contexto musical esta situación apelativa, la Santísima Trinidad de los guitarristas. Imagínate qué super banda, ¿no? Y a veces, Exactamente. a mí me parece a veces que los Yardbirds están un poco sobrevalorados, sobre todo porque fue una banda naciente, evidentemente, y después cada uno tomó su camino. Pero imagínate tener a estos tres monstruos de la guitarra en una misma banda. Y yo creo que, insisto, habría que darle la justa medida, digo, dentro de la escena musical que nosotros conocemos y que muchos de ustedes conocen. Por supuesto que Jeff Beck ocupa un lugar importante, pero no lo sé, ¿no? En otros entornos, en otros contextos. Y Jeff Beck, sin duda alguna, pues merece este tipo de homenajes. Y con base en eso, vamos a recordarlo. Vamos a hacer aquí un homenaje también dentro de Beatles ahora, con estas vinculaciones de grabaciones o covers que hizo a canciones de los Beatles. No van a escuchar un cover así como al pie de la letra, Ajá, sino su lo van versión. a escuchar y en su magistralidad Ujú. de lo que es interpretar la guitarra. Ahora sí que dijera mi mamá, como Dios manda. Exacto. Estás escuchando Beatles ahora. Recordando ahora a Jeff Beck con base en su partida de este mundo material, como diría George, y su trabajo más reciente, literalmente publicado en 2022, fue el álbum llamado 18, con trabajo también de Johnny Depp, y que es un muy buen álbum, también escúchenlo, o cualquier obra de todo lo que es la discografía de Jeff Beck, quien nos deja a los 78 años de edad.
Pues desafortunado. Ahora que mencionas a Johnny Depp, igual muchos aquí podrían decir Johnny Depp, no, él está vinculado con el cine. Ajá, Pues Johnny Depp. Él es el pirata del Caribe. Sí, Johnny Depp también es músico y él formó una banda, los Hollywood Vampires. Ajá. Me parece que él también, junto con Alice Cooper. junto con Alice Cooper. Ajá. Y pues y ahí está, ¿no? Y además, muy amigo de Paul. De Johnny Depp. Johnny Depp, sí, tanto claro. sí que aparece en su video Pues My Queenie Eye Valentine y Queenie Eye. y en Queenie Eye. Ujú. Y ha Y ido... Paul fue parte de una de las películas La venganza de Sí, ciertamente de Salazar. Salazar, sí, ¿verdad? Ok. Para quienes Pirata sepan, del Caribe número 6. Me parece que ya era la sexta la entrega. sexta, en la cual también en una escena aparece Paul incluso cantando Maggie May. Y como el tío de Johnny Depp. Como tío de Lo Johnny encuentra, Depp. de hecho, en una Ujú. mazmorra y está Paul. Sí, está encerrado Sí, y tienen ahí un exactamente. diálogo corto y Paul expresaba que le gustaría, ¿no? Bueno, lo dijo en su momento, como en algún momento tener una participación mucho más significativa, Ujú. como en su momento lo hizo Keith Richards, que Keith Ujú. pues ya fue tuvo un papel no protagónico, pero Sí, importante, secundario más importante dentro de otra Keith entrega Richard de es en de la Piratas del película Caribe. el papá de Johnny Depp. O sea, vendría siendo... o su tío. No recuerdo, pero tenía una relación entonces con Paul. Es como Ajá. que dentro del universo Piratas del Caribe, Keith Richards y Paul tenían sangre, ¿no? La misma sangre. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces Paul hace esta aparición en Piratas del Caribe. ¿No es en Dead Man Tale No Tales? No sé, estoy buscando No, ahorita. es en la fin, venganza de... creo que entonces sí, es la Salazar, venganza de ¿no? Salazar. Bueno. Bueno, en fin, Muy bien, allí y esto con motivo de Jeff Beck. muy bien. Bueno, pasamos a nuestro siguiente tema, George. Tema pues que vamos a desarrollar bastante amplio y que también coincide con este mes de enero, ya Ujú. que en enero de 1969, hace ya 53 años, se filmó, se grabó, tanto en Twickenham como en Apple, lo que en su momento se convertiría en el álbum y película Let It Be, lanzados en mayo de 1970, y que ahora, literalmente, hace poquito más de un año, 2 meses, tenemos este nuevo documental generado por Peter Jackson que recibe el nombre de Get Back, y estamos a 53 años de las grabaciones y filmaciones de lo que ahora actualmente conocemos ya como Get Back, este producto de Peter Jackson en 3 diferentes episodios, 3 capítulos, y que se estrenó por Disney Channel en lo que fue noviembre 25, 26 y 27 de 2021. Así es. 2021. Sí. Que en este caso no sería Disney Channel, sería Disney Plus. Perdón, Disney sí, Plus. Porque sí está esta diferencia, ¿no? Tienes razón, Disney Plus. Justamente ayer platicábamos Luis y yo, ¿no? Sobre la propuesta de algún tema para desarrollar en el programa, ya fuera de lo que son las noticias actuales. Ujú. Pensaba yo y le proponía a Luis hablar sobre el documental, particularmente sobre el documental, porque 2 o 3 escuchas del programa me habían ya hecho o expresado la importancia o el querer saber nuestra opinión, nuestra perspectiva en torno a esto que para muchos de nosotros, y no es que para el 100% de nosotros, muchas de las cosas fueron inéditas, ¿sí? Sí, Totalmente. No hay dentro de la película, y lo que ya se conocía, yo pensaría que un poquito más del 50% es material inédito más que de ese porcentaje, yo estoy de acuerdo. habíamos visto anteriormente. Ujú. Y mira que leía o escuchaba, más bien escuchaba algunas entrevistas que hizo Peter Jackson o que dio Peter Jackson en el contexto de la promoción del lanzamiento de Get Back. Y entonces podríamos iniciar, Luis, con esta idea que yo creo que ahora sí ya debe de estar totalmente descartada en este momento, de que la película que conocíamos de Let It Be, del año 1970, era algo así como estar presenciando la peor versión de los Beatles, unos Beatles enojados entre ellos y discutiendo y peleando. Y Peter Jackson decía curiosamente, ¿no? Que él justamente cuando le ofrecieron el proyecto, él al igual que muchos fans, y sobre todo porque Peter Jackson habla de que no era como algo que únicamente fuera entre fans, sino que además muchos de los libros que él leyó, porque aparte se declara un también conocedor de la historia de los Beatles, él decía que muchos de los libros importantes que él leyó en torno a la historia de los Beatles, cuando llegaba a la época de las grabaciones de Get Back, muchos de los libros coincidían
en el mismo discurso, de que fue una época de tensiones, de que fue una época de peleas, de que fue una época en la que ya estaban entre ellos literal cansados. Y Peter Jackson decía que él quería descubrir estas cintas y que posiblemente si él hubiese confirmado que el ver todo ese material iba a ser para ver a un grupo desgastado, a un grupo mal entre ellos, él no hubiera tomado el proyecto. Y entonces Peter Jackson dice, pues yo al ver que realmente no consistía en esto, o sea, la parcialidad que habíamos visto nosotros desde 1970 posiblemente dibujaba ese escenario, Peter Jackson decía que era como tratar de desmentir o tratar de reubicar o revalorizar el papel de estas grabaciones y que realmente los Beatles la pasaron bien. Realmente los Beatles trabajaron en armonía como grupo y creo que es una de las nuevas visiones que nos entrega este documental Get Back, sumado a otro mito, ¿no? Que desafortunadamente lo siguen manejando mucho, que es la incursión de Yoko al interior de la banda. Pues a mí me parece que Yoko, y solamente me parece que Yoko aprendió mucho, más bien, de ese momento. Totalmente de Pero acuerdo. no tuvo injerencia alguna. Yo no la veo en ningún momento opinando, sugiriendo o yendo más allá de lo que era el círculo interno de los Beatles. Entonces hay creo que muchas situaciones a las que se les limpió como esta niebla que había y yo creo que ya sería pecado actualmente, si no vemos este documental, seguir hablando de eso a 50 años de esto que sucedió, Luis. Exactamente. Con lo que comentas, George, puntos también importantes a retomar. De hecho, más que le hayan ofrecido a Peter Jackson hacer el documental de Get Back, él lo pidió. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos aquí hablando de que sí, Apple le habló a Peter Jackson, pero la idea original era para que Peter Jackson hiciese una exhibición potencial de realidad virtual aumentada con el trabajo del grupo, situación que no se ha sabido más. Y no sé lo que comentábamos el programa pasado, de lo que está trabajando Peter Jackson con Paul y Ringo, sea algo de esto. Habrá que esperar, no sé si este año, quizás hasta 2024, 2025, no lo sé. Sin embargo, bueno, Peter Jackson fue a Apple para saber cuál era la propuesta de esta potencial exhibición de realidad virtual. Y en ese interín, estando allí, salió a tema las cintas de lo que entonces se llamaba todavía Let It Be. Y entonces Peter Jackson dijo, pues si quieren hacer algo con ellas, yo me ofrezco. Y entonces dijeron, pues si eres la persona indicada para trabajar con ellos, con las cintas. ¿Por qué? Porque Peter Jackson, yo considero, mi perspectiva es que tiene la capacidad de manejar un amplio volumen de información y traducirlo de la manera más digerible, más accesible, más completa y más fidedigna para un auditorio. Lo ha hecho, por ejemplo, con lo que él trabajó con todo lo de la Segunda Guerra Mundial, toda esta información que hizo y que finalmente es un documental sobre la Guerra Mundial, que también trabajó en diferentes etapas, en diferentes capítulos. Evidentemente, lo que hizo a nivel de cine de ficción con Lord of the Rings en 3 películas, con The Hobbit en 2 películas. Y entonces, recordarás, George, igual de ustedes, los que en ese entonces nos veían a través de Distrito Indie, que fue en enero de 2019 cuando se anuncia el proyecto. Ok, imagínate enero de 2019, sí, y lo razón. comentábamos en ese entonces, y mi postura era que si está Peter Jackson y sabiendo que es una amplia cantidad de horas, tanto en filmación como en grabación de audio, pues esperásemos un documental bastante amplio. En su momento se había planteado como fecha tentativa para ser lanzado lo que sería otoño 2020. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia y el proyecto se quedó en stand-by. Cada quien literalmente separado y Peter Jackson con su productor en su casa en Nueva Zelanda. Y entonces cuando Peter Jackson dice, no, una película con una duración externa de película, pon tú 2 horas, va a quedarse muy corta y decide traducirlo a 3 episodios y es lo que realmente lo que yo esperaba, que fuese muy largo. Mi visión era episodio 1 Twickenham, episodio 2 Apple, episodio 3 La Azotea.
Y en gran medida es lo que se está planteando. Y cuando se relanza el proyecto con su nueva fecha para noviembre 2021, ya no para cines, sino a través de Disney Plus, ya no una película, sino 3 episodios, logramos por fin entender lo que nos iba a proyectar Peter Jackson y que ya vimos desde el pasado noviembre de 2021. Sí. Y que además tuvimos esta antesala con lo que él nos presentó en diciembre de 2020, que dijo, lo hizo a través de redes, medios y demás, que dijo, no es un tráiler, yo seleccioné escenas para que vean lo que les espera para 2021 y nos mostró 4 minutos que nos dejaron a todos sorprendidos en ese entonces. Sí. Digo, ahora que hablas de la gran cantidad de material que existe, se habla de que tan solo en video son 60 horas de filmación. De filmación. Por 150 horas de audio. De audio. Sí, porque en este caso recordemos que tanto video como audio eran cosas totalmente diferentes. Ahora, mucho de lo que se enfrentó Peter Jackson, y quizá por eso la valía de este documental, decía Peter Jackson que había mucho vicio de repente entre lo que era la conversación o las conversaciones muy privadas, muy personales que tenían los Beatles al interior del estudio. Y decía Peter Jackson que si se entablaba una conversación entre Paul y John, George comenzaba a rasguear la guitarra y entonces se hacía ya inaudible el poder escuchar lo que John o Paul posiblemente estaban platicando, ¿no? O por ahí habían ruidos de interferencia. Curiosamente decía Peter Jackson que él tenía ya la idea de que eso era algo muy privado, muy íntimo, pero él lo quería saber para poder evidentemente pues contar la historia de la mejor manera posible. Y creo que la valía de este documental de Get Back de Peter Jackson es que a partir de este documental se crea además esta tecnología de la que ya hemos hablado, que Peter Jackson la hace llamar Machine Learning. Él lo explica, por supuesto, de manera muy pues para que lo podamos entender, que literal a una computadora o a la computadora se le enseñó a reconocer los sonidos, tanto de un bajo, de una guitarra, de una batería, pero además de las voces de los Beatles. Entonces, con esa programación o con esa gran tecnología que desarrolla Peter Jackson, decía Peter, ahora sí era posible que si John y Paul estaban hablando, a la computadora tú le puedes decir, solo quiero la voz de John y Paul. Y entonces de ahí viene posteriormente también el que Peter le haya ofrecido a Paul el cantar con John nuevamente en el escenario, utilizando únicamente su voz. Y entonces es mucho de lo que podemos nosotros escuchar en este documental Get Back, porque si no entonces, y si no fuese Peter Jackson, pues no sé de qué manera se pudo haber presentado. Quizá, como tú dices, una película convencional con una duración para cine de 2 horas y podríamos estar hablando de cualquier otra cosa, pero creo que Peter posicionó nuevamente, insisto, a la banda en una etapa de cordialidad, una etapa en la que sí, por supuesto, habían fricciones, pero hay muchas cosas tan importantes como yo siempre lo voy a destacar, lo destaco hasta el día de hoy, de que incluso al interior de los Beatles había esta situación de incluso hasta poner micrófonos escondidos, ¿no? Para poder captar conversaciones que incluso ni ellos mismos sabían que estaban siendo grabados. Entonces, hablar de eso a 50 años de distancia, pues nos habla de que creo que malentendimos mucho la historia o la entendimos cómo se contó, pero actualmente creo que ya es todo este periodo lo podemos entender siempre y cuando veamos este documental. Yo no pensaría seguir hablando de esa época si yo no he visto el documental, porque entonces ya todo lo que tenga que ver con estos mitos de los que hablamos, pues se quedan sin fundamento totalmente. Escucha a Luis y a George en Beatles ahora. Estás aquí en Beatles ahora. Recuerda darnos like, seguirnos en las diferentes plataformas en las cuales estamos presentes. En Facebook, desde hace ya que empezamos en Facebook en 2014, es decir, este año cumpliremos 9 años en Facebook. También en Instagram, tanto en Facebook como en Instagram, nos encuentras como Beatles Ahora, logotipo cromático que ya conoces y que puedes ver exactamente detrás de nosotros. En George empieza rojo, azul, verde, púrpura, yo acabo en amarillo. Es
el cromatismo de nuestro logotipo para que nos sigas en Facebook y en Instagram. Nos escuches en Spotify. También allí le pongas en Spotify para que estés atento a cada episodio nuevo de Beatles Ahora. Y también lo que escuchas en Spotify lo veas en YouTube, en nuestro canal de YouTube, alojado en el Topper, te suscribas y también estés pendiente de todo episodio de Beatles Ahora. Y estamos en este momento hablando del documental de Get Back, que se lanzó en formato Blu-ray y DVD el pasado 12 de julio de 2022. Y retomando el tema, George, también hablabas antes del papel de Yoko, que también es muy importante. Sí, coincido contigo. ¿Qué estaba haciendo y qué podemos constatar que estaba haciendo Yoko durante las filmaciones? Aprendiendo. Estamos hablando que estamos en diciembre del 69 y formalmente o públicamente la relación de John y Yoko se da a partir de otoño del 68. Entonces, si pensamos en este esquema, literalmente era apenas meses de que ellos estaban juntos. Entonces, evidentemente, al ver nosotros en la distancia de los años, pues no medimos estas distancias en ocasiones de los tiempos cortos que estaban pasando allí. Entonces, Yoko era pues nueva, por así decirlo, poco tiempo de empezar a andar con John y estaba aprendiendo, estaba estudiando, quiero verlo así. Dense cuenta en el documental lo que hace Yoko, está leyendo y en ocasiones la cámara nos permite ver que está leyendo y está leyendo el catálogo Lennon-McCartney, está leyendo sobre qué es, sobre quiénes son los Beatles, sobre lo que ella, a lo mejor, no sé, aquí ya es una suposición mía, pensaba que podía hacerse con toda la fuerza que tenía. Recordemos que en ese entonces también, enero 69, empezaba a darse el esquema de si ellos podían o no ser dueños de sus canciones que pertenecían a Dick James. Dick James, que también sale en el documental, hay una sección en la que sale Dick James, que tenía el derecho de publicación de la obra de Lennon-McCartney y que finalmente, meses después, la vendería a Sir Luke Reid, ATV Music, sin darle opción a John, a Paul e incluso a George de comprar sus canciones, que jugó muy mal Dick James. Entonces Yoko, en este momento de la historia, estaba ella aprendiendo. Sí puedo pensar que sí había cierta injerencia en el grupo, posiblemente que sí, porque también recordarán que en el documental hay un momento en el cual Paul le dice a Linda, parafraseando como, ya suficiente Yoko, hace esta alusión, quiere decir que entonces en otros momentos, sobre todo para el álbum blanco, pues sí Yoko tenía participación, como lo sabemos, que incluso hasta vocal, como por ejemplo en The Continuing History of Bungalowville. Sin embargo, Yoko estaba aprendiendo, y sí, ese es el papel, y hasta allí en el documental de Get Back, y sí, la situación de que sí ella se fue al grupo, no. Ni al caso. Hay otros factores más importantes que pueden ser notados incluso en Get Back que llevarían año y medio después a la disolución del grupo. Otros. Cosas importantes. A mí me deja mucho la impresión de que George es más, George se reposiciona en la importancia en este periodo, ¿no? Su importancia, totalmente, su relevancia. Yo veo que mucho de lo nuevo, tecnológicamente hablando, que llegaba a los Beatles para poder interpretar instrumentos y demás, eran de George. George me da la impresión que él compraba y por ejemplo, el piano o es órgano, el Hammond, en el que Billy Preston pues participa con ellos en las grabaciones, era de George. Entonces, la consola de grabación que llevan a Twickenham. Sí, exactamente, también era de George. Dice George, ¿cómo vamos a grabar? Amy no nos ha enviado nada, ¿y aquí qué vamos a hacer? Y al siguiente día llega la camioneta de Apple y bajan la grabadora de George. Es decir, el Moog también, que después entraría para Abbey Road. Exactamente. Entonces, esto nos da a entender que George también estaba muy interesado en desarrollar y grabar como se debiese grabar debido a las no situaciones correctas que tenía Twickenham como estudio, que era de filmación y no de grabación. Así es. Entonces, claro que sí, George se reposiciona, como dices, George,
de George, Sí. George dice de George, se le posiciona la importancia que tiene como proveedor Ujú. y como la visión de que con las canciones, por ejemplo con Get Back, que dice él, hagamos esto, primero entramos con el verso, el coro, bla, bla, y hagamos esto, y así queda finalmente Get Back. Sí, y además si estuviésemos hablando de que Get Back fuese una ficción, pues George se vuelve algo así como el protagonista, por lo menos, de lo que fue la transición entre las grabaciones de Apple, de Ujú. Twickenham a Apple. Mucho de este documental va a girar en torno, sí, a que George abandona la banda, y entonces Sí. parece ser que todos hacen lo posible porque George regrese. Ahora, en esta igual que citábamos constantemente, que John dijo, pues si no le hablamos a Clapton, sí, John lo dijo, Sí. pero lo dijo, a mí me parece, no en un tema que pudiese ser opción, porque además... John era muy visceral. Sí, sí, claro. Además, esto es fascinante. Se toma el momento en el que George, al irse a desayunar o a ir a almorzar, deja su guitarra y dice, creo que he decidido dejar a los Beatles, ¿no? Ujú. Y me parece que tanto Paul como John, no Ringo, lo tomaron como con un poco de incredulidad, como posiblemente mañana vuelve Ujú, o seguramente Sí. se le pasará. Y John en algún momento se hace el comentario, ¿no? De Eric Clapton, pero yo creo que nunca fue opción. O sea, ellos incluso hicieron hasta lo que les concernía para hacer que George regresara, cuando parece que el proyecto se caía, ¿no? Ahí sí entra en un tema de Sí. tensión, cuando ya únicamente al estudio llega Paul y Ringo. Y decía Paul, éramos 4 y ahora somos solo 2, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, también para contextualizar, enero 69, recordemos que Eric Clapton grabó con los Beatles el solo de While My Guitar Gently Weeps en otoño del 68. John toca con Eric Clapton en el Rock and Roll Circus literalmente un mes antes, diciembre del 68, 10 de diciembre si no mal me equivoco, y esto pasa el 10 de enero del 69. Era un mes de que John había tocado con Eric Clapton, con Mitch Mitchell y con Keith Richards. Entonces, él tenía muy fresco, muy reciente, el haber tocado con Clapton. Entonces, quizá por ahí puede haber sido que nace su comentario. Y sí, George es, pues sí, un protagonista muy importante. Claro que sí, total. Tanto así que, ¿cómo se da todo para que George pueda ser este papel que empieza a tomar en Get Back? ¿Ok? Y Sí. que se va viendo en diferentes partes del documental. Así es. Y hubieron, además, ahora que hablábamos de Yoko, hubieron canciones que están listadas dentro de todo lo que fueron las grabaciones, particularmente con Yoko. Hay un jam, es el momento en el que Heather llega al estudio, la pequeñita, en ese entonces. En ese entonces, y escucha a Yoko, ¿no? Y le genera así como una mueca de ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pero también una composición llamada John, que se acredita a Yoko. La verdad es que es darse una sumergida a lo que era el día a día justamente del trabajo de los Beatles al interior del estudio. Mucho de esto, o muchas de estas composiciones, justamente son canciones, algunas de ellas improvisadas, y pues yo pienso que así debe ser una sesión de grabación de cualquier grupo, ¿sale? Ahora que mencionas también lo de George tenía muy claro ya para ese momento también que era lo que le tenía que proporcionar una empresa discográfica. Lo dice cuando no hay una consola de grabación y dicen, bueno, si no, entonces tendríamos que rentarla o comprarla, algo así. Y George dice, pues somos artistas de EMI, ellos nos tendrían que dar lo que nosotros quisiéramos. Entonces, claro que incluso, repito, George se revalora, ¿no? Tiene una injerencia importante y creo que él sirvió a fin de cuentas como amalgama para que los Beatles terminaran este proyecto, que ahora curiosamente pues resulta de que habían también fechas para que el posible programa de televisión se pudiese llevar a cabo. ¿Y cuántas fechas cancelaron? Que creo yo es algo que no sabíamos desde una visión global, solamente viendo el documental de Let It Be. El concierto de la azotea queda claro que fue una cuestión muy circunstancial. Fue un concierto que bien se pudo haber llevado
no el 30 de enero, se pudo haber llevado a lo largo del mes de enero, porque las fechas había una planeación, había un cronograma que no se cumplía justamente porque no lograban completar el número de canciones que ellos esperaban para poder interpretar en este programa inicialmente, que era pensado un programa de televisión, aunado a los días que se fue George. Exactamente. En lo que comentas exactamente de esas composiciones que también se presentan en Twickenham y en Apple, pues hay canciones, digamos así, hay canciones de los Beatles que no conocíamos o que conocíamos posiblemente sin nombre, porque finalmente están todos los discos no oficiales, por ejemplo, el 30 Days, sí, y que son acreditadas Lennon-McCartney o incluso Lennon-McCartney-Harrison Star. Está, por ejemplo, You Wear Your Women Out, Lennon-McCartney, Harrison, Starkey. My Imagination, Lennon-McCartney, Harrison, Starkey. Está también John, de Yoko, como estabas tú comentando. Está una de John, que no encuentro aquí, la acababa de ver. Que, en fin, hay composiciones que tienen que registrarse para que puedan ser utilizadas comercialmente y no tengan ninguna situación legal en ese contexto, y que se acreditan en este esquema a John, a Paul, a George y a Ringo, tanto en Twickenham como en Apple, y que algunas de ellas ya conocimos, algunas, por ejemplo, en lo que fue el disco extra que apareció en Let It Be Naked, I Bought a Piano the Other Day, Lennon-McCartney, Harrison, Starkey. En fin, bajo ese esquema, entonces son canciones. Window de George ya aparece. Evidentemente, I Lost My Little Girl de Paul, y algunas otras que nos da a entender pues toda esta vasta cantidad de composiciones que tenían y que finalmente se traduce a las que se eligen para ser ya utilizadas en lo que va a ser el álbum que saldría como Let It Be en mayo de 1970. Sí, incluso Paul lo decía, ¿no? Que ellos tenían canciones desde incluso, ¿cuántas canciones antes, ahora que hablábamos de Please Please Me, habían ellos ya compuesto? No grabado, compuesto en los primeros años de los Beatles. Estamos hablando de finales de los 50, inicios de los 60. Habla Paul de que creo que tenían ya por lo menos 100 canciones compuestas. Una cantidad muy amplia. Entonces, también. Muchas de ellas incluso yo me imagino se perdieron, quizá ni ellos mismos las recuerden, pero sí, ciertamente escuchamos canciones, insisto, que para muchos de nosotros fueron inéditas. Ahora, después del lanzamiento de Get Back en plataforma, y esto lo dijimos en nuestro especial de recuento del año 2022, pues este fue un documental multi premiado, obteniendo 5, bueno, no, aquí tenemos más. La lista de todos los... Estamos, para no mencionarlos todos, estamos hablando de por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 premios en diferentes categorías y otorgados por diferentes comisiones, vamos. Sí, exactamente, por diferentes ceremonias, instituciones como tal, como son la American Cinema Editors Awards, la Cinema Audio Society Awards, la Golden Reel Awards, una importantísima, la Producers Guild of America, la Television Critics Association, Hollywood Critics Association TV Awards, las más importantes, los Emmy, que ganaron los 5, como ya hemos comentado en el recuento 2022, el Critics' Choice Documentary, y la última que se llevó el pasado 12 de enero, que es el Cinema Eye Honors. En todos estos ganaron galardón, a ese total que tú ya nos contabilizaste, George, de la importancia que tiene este documental lanzado en 2021, literalmente en ese entonces, 2021, a 51 años de haber sido, a 52 años de haber sido grabado. Así es. Y estamos aquí en Beatles Ahora, escuchando y hablando sobre este grandioso documental, literalmente allá un poco más de un año de su lanzamiento, y que, como decías, George, pues ya es para que lo hayan visto. Y más de una vez. No te quiero preguntar cuántas veces lo has visto, porque sé que también ya es una cantidad un poquito amplia. La primera es el impacto, ver qué pasa, el gusto por el mismo, y ya después empiezas a profundizar y a ver en detalle más puntos y demás que te permiten llegar a saber lo que es finalmente la visión que pudo tener Peter Jackson de todo lo que se grabó y se filmó, que es lo que eligió con su productora para hacer el documental de The Beatles Get Back.
Sí, exactamente. Y como te digo, hay muchas cuestiones que además es muy divertido. A mí me genera mucha, en verdad, mucha, ¿Emotividad? a ver, ver a John lo espontáneo que era. Ujú. Porque en realidad era un hombre con un sentido del humor muy, muy bueno. Yo creo que del 90% de risas que hay en el documental por X o Y situación, casi todas vienen por algún comentario de John. Ujú. ¿Sabes Em, qué es excelente? ujú. Lo de "And now, ladies and gentlemen", Sí, y todo el tiempo de Rolling los, Stones. o los Ruttles, ¿no? Ajá. The Pero Ruttles. eso de que le dice el director de lo que fue el film Let It Be, Michael Lindsay Hogg, Ah, lo ok. que le dice Michael Lindsay Hogg, de John, no grabamos la presentación de los Stones cuando grabamos en diciembre, hazla. ¿Y qué haz? Pues eso, preséntalos, y en cualquier momento John, frente a la cámara, se pone a hacer propuestas de presentación. Eso es excelente en el documental, como de pronto está en X situación y dice, "And now, ladies and gentlemen, the Rolling Stones". Sí. Eso es de lo que a mí me agrada bastante, por ejemplo. No, y además cuando decide no cambiar más de ropa, Ajá. que es de un día para otro, o sea, fíjate que lo que uno puede deducir, ¿no? En ese Ujú. entonces sabemos, y sí, John estaba totalmente adicto a la heroína, y entonces ellos se iban y al otro día pues regresaban evidentemente con una nueva prenda de vestir. Pero en uno de las secuencias, John llega al otro día con la misma ropa con Ujú. la que se presentó el día anterior a la sesión, y George le hace como la punta y le Ajá. dice, es que la gente cuando vea esto va a Ajá. pensar que lo único que hacemos es hacer corte e irnos todos los demás a cambiar de ropa, ¿no? Ujú. No se iba a ver como esta idea de que ya era un día siguiente. Exacto. Y es cuando entonces John llega con Yoko y le dice a los demás, es que he decidido que no voy a volver a cambiar de ropa, ¿no? O sea, son cosas que, vamos, podrían parecer cualquier broma de mal gusto, pero hablan también de cómo vivía Sí, John, esa ¿no? Y- época de John, lo que fue otoño, primavera, 68-69, fue la época más baja de John en ese sentido. Ujú. Que afortunadamente salió de la misma. Sí, claro. Ok. O también muy importante, que no es casualidad, George. El día primero que llega Billy Preston a Apple, John, Paul, George y Ringo están los cuatro vestidos de verde. Ujú. No creo que han dicho, hoy vístete de verde. Lo dudo muchísimo. Es decir, hay muchas casualidades que no son realmente casualidades, aunque use esta palabra, que se dan en la historia del grupo. ¿Ok? Ujú. Dejarse crecer el bigote en 67 tampoco fue de que se pusieran de acuerdo. Habían dejado de verse por algunos meses y cuando llegan a Abbey Road en diciembre 66, incluso para empezar a grabar lo que sería en su momento Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, llegan con bigote. Aquí los cuatro vestidos de verde, y estos dos son ejemplos de otros momentos que tenemos en la historia Beatle, de esas igualdades que se dan entre ellos, lo cual implica bastante la empatía que tenían. Sí, y también en un episodio curioso, el Krishna que invita a George El a Krishna, Twickenham, sí, que solo está ahí ajá, como meditando. que le preguntan a Ringo. ¿Que quién es él? Que- Y, ajá, y o a George, John. George Ujú. dice es uno de los Krishna y Ajá. es un hombre limpio, ¿no? Ajá, Haciendo sí, it's a referencia. clean Bueno, man. como cuando hablan del abuelo de Paul en la película Ajá, de A Hard Hard Day's Day's Night, Night. como personaje Ajá, ficticio que este finalmente señor. es un modismo inglés. Sí, claro, pero se vuelve a repetir, ¿no? De este Exactamente. Krishna que está ahí Ajá. sentado y parece ser que estaba todo el día solo Ajá. sentado en esta Con posición. sus cuentas, con su rosario, por así decirlo en Exactamente. español, su rosario, sus cuentas, sus bets. Allí dices, ok, ¿qué onda? Sí, no? no, parece que George recibía a mucha gente, ya ves cuando los Hell Angels, ¿no? Los Hell Angels en Que el 68. invadieron literal Ajá. Apple y después ya no sabían 69. ni cómo sacarlos, Ajá, ¿no? exactamente. Pero sí, o sea, hay muchas cosas, insisto, muy divertidas. Otro episodio importante es la injerencia o la llegada más bien de Alan Klein al grupo. Eso es muy que además importante. sostienen conversaciones. Primero el acercamiento es con John. Porque antes de que llegue Alan Klein, le pregunta a John a Derek Taylor o a Mal Evans, no recuerdo Ujú. a quién, le dice, ¿qué onda con Alan Klein? Y dice, sí, quedó de que se ven este domingo en el hotel. Ujú. Y dices, uy, esa visita de John y Yoko a Alan Klein ese domingo de enero va a ser un punto pivotal a lo que sí va a ser una de las razones por las cuales el grupo llegaría a separarse. Sí, porque además lo hablaban para que no lo escuchara Paul. Eso Ujú, quedó evidente. En ujú. algún momento John, y después de que se da ya esta cita o este encuentro con Alan Klein, recuerdas que Paul sale del estudio, les dice Ujú. que él regresa más tarde porque tiene que encontrarse con algún amigo, y entonces John aprovecha para hablarle a George
de Ujú. Allen Klein. Ujú. Y hay situaciones muy, muy impactantes porque yo no pienso que definitivamente John haya sido una persona manipulable. Sin embargo, es curioso cómo John se refiere de Allen Klein como él sabe muchas cosas de nosotros que incluso nosotros desconocemos. Ujú. Y entonces George parece que primero sin tanto interés Ujú. escucha a John, pero parece que John quedaba pues embelesado con todo lo que posiblemente Allen Klein le pudo haber dicho que podía lograr con la banda. Y sí, claro, como dices, de ahí posiblemente fue un detonante para que pues posteriormente ahora sí viniesen todos estos problemas que bueno, vinieron a finalizar con la disolución. Alan Klein quería ser el manager del grupo, eso Ujú. nos queda clarísimo. Y entonces, claro que hizo su trabajo, su investigación para saber qué onda con cada uno de ellos y saber cómo llegarles. Y Pero saber es cómo, principalmente a John, que cómo- era el líder. Exactamente, cómo hablar con John y qué puntos iba a trabajar. Entre ellos, la igualdad que tenían, por ejemplo, con sus familias, Ujú. esa situación con su mamá, la de cada uno de ellos, y sabía cómo le podía llegar a John para que John dijese, Alan Klein es la persona. Y todo esto lo pueden leer mucho más a fondo en el libro Alan Klein, The Man Who Bailed Out the Beatles, Made the Stones and Transformed Rock and Roll. Un excelente, excelente libro de Fred Goodman, Ujú. que también hay que leer porque te expone exactamente cómo es que Alan Klein llegó a ser el manager del grupo hasta que finalmente, por la demanda que hace Paul al grupo, logran zafarse de él afortunadamente. Ujú. ¿Ok? Y ahí se da el inicio de este contacto con Alan Klein, como lo vemos en el documental de Get Back. Sin embargo, desde el punto de vista musical, creativo, de amistad, considero que se Como dijo escribe Ringo. o se reescribió la historia. Y como decía Peter Jackson, si muchos de los libros apuntaban a que siempre en esos episodios o en esa parte de la historia todo era pintado como una etapa pues totalmente oscura, Ujú. pues parece que ya con este documental nos queda claro que no. Y pues que quizá los motivos pudieron haber sido otros, circunstanciales y que trajeron consigo consecuencias, que fue la disolución del grupo, pero no por estos factores que manejábamos ya como un discurso ya muy cliché, ¿no? De que si Ujú. Yoko, de que si se peleaban, de que si no se llevaban bien. Pues eso creo que Peter Jackson, insisto, quitó esa niebla y ahora ya sería muy ocioso el seguir manteniendo esa idea. Exacto. Sobre todo, insisto, hablarlo sin el conocimiento de ver La el diferencia que hay documental. entre Let It Be y Get Back. Punto Así es. final. George, ¿cuántas personas calculas, crees, has visto, has definido, que vieron, no que escucharon, que vieron el concierto de la azotea? Ese día, esa mañana fría de invierno, enero 30, 1969. Híjole, pues yo estoy hablando de miles, o sea... No, que vieron, que estuvieron ahí in Ah, situ. ok. In situ, ese día, esa mañana fría de Pues, invierno londinense. Dentro, alrededor de unas 50, 60 personas. Yo creo que pueden llegar hasta las 100. Ujú. Ya sabes que en este esquema de los Beatles uno se vuelve también un poquito ocioso. Entonces, en la vista N del documental, empecé a contar y dije, los que están en los edificios, en las ventanas, viéndolos. Sí, sí, hay Los que mucha están en gente. el edificio de junto, tanto a la izquierda como a la derecha. Los propios de Apple, la Ujú. gente que sube. De pronto hay un momento en el cual en el edificio de su izquierda hay mucha gente y más adelante del concierto, que duró 40 minutos, ya hay menos gente. Y llegan otros. Y empecé a contar, de los cuales muchos están identificados quiénes fueron. Ujú. Empecé a contar y llegan, yo pensaría que sí, a 100 personas. Imagínate hoy en día, en cualquier lugar, que hay un grupo toque y toque a 100 personas, ya es un grupo numeroso en un lugar Ujú. pequeño. Sí. Entonces, sí, como 100 personas vieron. En la calle, evidentemente, escucharon Sí, y son muchos ahí más, sí se ven y es más bastantes. complicado poder contabilizar por las cámaras y lo que se filmó o no. Sin embargo, en lo que es la azotea viéndolos, sí pueden llegar a las 100 personas. E Sí. incluso algunos se identificaron a través del documental de Get Back. X chava estaba viendo el documental y dijo, esa es mi mamá. Y le conoció a su mamá, y sí, exactamente, su mamá está en un edificio de enfrente viendo el concierto de la azotea. Sí, porque aparte ya dentro del edificio y en la azotea muchos subían y bajaban. Sobre Exactamente. todo cuando se da el tema de la policía, De la policía. pues Ujú. muchos están ¿Por como qué llegó yendo- la policía yendo y muy viniendo. rápido, George? Me parece que estaban muy cerca las... Sí,
Pues Savile- el departamento de Sí, policía. Savile Row es una calle, no es muy amplia lo que es Savile Row, y queda cerca del centro, en el centro donde es Piccadilly Circus. Ujú. Cerca del centro caminas una calle que es curva, tienes que entrar a la primera vuelta a la esquina, das vuelta a la derecha y entras a Savile Row. Entonces, estoy explicándome, si das vuelta a la izquierda, a la derecha, la calle a la que dice a la izquierda continúa, es decir, Savile Row se cierra. Ujú. Y continúa esa calle, una adelante estaba la estación de policía, entonces literalmente por eso llegaron también bastante rápido. Sí, también ahí los policías un tanto intransigentes porque, bueno, ahora ya con esta cámara que estaba literal, una Ajá, cámara escondida en escondida. la recepción, Ni tan escondida, diría George Martin. pues George Martin se da cuenta, ¿no? Ay, con el tema de George Martin, digo, esto no es mío, pero también como se hicieron ya muchos análisis a través de lo que es la cronología. Algo importante es ver la vestimenta de George Martin el día del concierto en la azotea, porque para generar esta narrativa de que George Martin se encontraba Abajo con abajo Glyn en la Johns. sala de control, Ujú. hay escenas empatadas entre lo que es la ejecución de los Beatles en la azotea y George Martin en la sala de control, pero no coincide su vestimenta, ¿no? Ujú. Lo que se hizo ahí fue montar una grabación de George de algún otro momento en la sala de control, pero no quiere decir que no corresponda. George Martin estaba también en la cabina de control, Ujú. él estaba de alguna u otra manera también fungiendo como supervisor de cómo es que se estaba grabando el sonido en la azotea y, repito, pueden verlo desde que llega a... Porque llega con un traje claro Ujú. e incluso con suéter, Sí, tipo tiene cuello, un suéter. cuello tortuga, media tortuga. Ujú. Y en lo que se ve con Glyn Johns está con un traje Negro, me oscuro, parece, azul sí. oscuro, me Así parece. es. Entonces ahí podemos ver esta Mm, situación de Pero insisto, continuidad. no altera nada, solamente altera es nada. para generar Ujú. esta narrativa y simbólicamente decir que George estuvo Ujú. en la cabina o en los controles, insisto, checando cómo se estaba llevando a cabo la grabación y que pues todo saliera bien. Y pues bueno, ajá. Por último, Disney Plus es la que consigue los derechos que tiene hasta fecha de ahora, enero 2023, de seguir, pues, tener en su Ujú. streaming lo que es Get Back. Disney ha tenido una gran cercanía con los Beatles, tanto como grupo como solista, a través de los años, que ya en otro momento hablaremos de todas estas vinculaciones de los Beatles con Disney. Y finalmente a ella le venden los derechos. Y lo importante es que Disney inicialmente esperaba que fuese una película. Ujú. Y después de la situación de la pandemia dijeron, no es una película, son 3 episodios. Disney dijo que sí a todo. Y lo que comentaba Peter Jackson, es increíble darse cuenta que los Beatles son más poderosos que Disney. Y es una aspiración muy interesante a tomar en cuenta. Así es. Exactamente. Y bueno, pueden seguir viendo en Disney Plus Get Back o comprarlo en DVD o Blu-ray. Y además también Disney Plus, canal familiar, Ujú. en este contexto acepta que no se censure nada del documental. Censurar sobre todo en 2 sentidos, lo que es lenguaje Ujú. y segundo lo que es fumar, que hoy en día Sí. está muy censurado, como ya lo sabemos desde hace una buena cantidad de años. Ujú. Entonces, da esa libertad y por eso, por ejemplo, el concierto de azotea tiene un PG-13. Ujú. No es para niños, debes tener 13 años para poder ver el concierto de la azotea, por ejemplo, ¿no? Y entonces está esto en Disney Plus, que sigue esta vinculación con el grupo, y ahora a través de este excelente documental de Peter Jackson, en 3 episodios, que espero que hayan visto ya una o más veces, e igual pues denos también sus opiniones a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, y podamos tener más amplitud de ese tema, que podemos también retomar en otro futuro, porque de los Beatles y en particular de Get Back habrá siempre mucho de qué hablar. Pues ahí estuvo, pues, atendiendo alguna petición, solicitud, sugerencia que nos hacían algunos de nuestros escuchas y pues cada quien, ya a final de cuentas, después de verlo, tendrá su propio análisis y sus conclusiones, ¿no? Al respecto, pero aquí vimos lo que, de la forma más objetiva posible, se puede observar, ¿no? No lo que Exactamente. inventamos, lo que se puede ver.
Con esto damos ya final a este episodio de Beatles Ahora. Y George, nos despedimos entonces. Sí, nos estamos escuchando la siguiente semana. Muchas gracias por atender a este tercer episodio de Beatles Ahora. Los invitamos a ver los episodios anteriores, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Beatles Ahora. En este caso estamos alojados en un canal en YouTube que se llama El Topper. Entonces, y además en redes sociales se publican los links, no hay como pierde. Y pues importante, ¿no? Dejar sus likes, comentarios, porque bueno, de esta manera enriquecemos todo lo que se aborda en esta mesa de Beatles Ahora. Y un placer, nos escuchamos la siguiente semana. Exactamente, estamos aquí en Beatles Ahora. Escúchanos en Spotify, venos en YouTube, donde quiera que nos encuentres, y nos vemos en el siguiente podcast. Video podcast de Beatles Ahora. Soy Luis Limón. Hasta luego y bye.